Hola chicos, continuamos con el curso de Angular. En este video vamos a ver un poco lo que es el binding de atributos y vamos a ver cómo a través de variables en el componente nosotros podemos modificar también no solamente lo que se muestra en pantalla, sino también atributos que están en los elementos HTML. Si no recuerdan mal, cuando vimos en HTML lo que serían elementos HTML, sabíamos que estos pueden tener atributos que modifican su comportamiento o que son en algunos casos necesarios para el funcionamiento, como por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de un IMG, que por ejemplo este SRC tiene que ser una URL que muestra la imagen de un picaflor en este caso, ¿sí? Pero, ¿qué sucede a veces? Nosotros queremos que, ¿qué sucede si es que, por ejemplo, esta imagen que queremos colocar acá, nosotros no la sabemos de antemano, podemos suponer que esto puede ser un valor que viene de, de un servidor, ¿sí? Entonces nosotros queremos modificar este valor de CRS en base a nuestros datos, a la información que tenemos en el componente, ¿no? Entonces Angular nos brinda una manera de hacer esto, ¿sí? Podemos decir CRS. Si yo tuviese una variable que tiene que ser un tipo string, ¿sí? De la misma manera que teníamos nuestra event handler, nuestra función y nuestro contador que mostrábamos con interpolación, también podemos bindear a este atributo una variable del componente. ¿Y cómo se nos permite Angular y nos permite Angular declararle que es lo que queremos hacer? La manera es al mismo atributo de HTML sin modificar su nombre, nosotros podemos agregarle corchetes, ¿sí? Y con esto le estamos diciendo a Angular es que este atributo se le debe asociar una expresión JavaScript, ¿sí? Entonces, si se fijan, cuando yo agregué los corchetes, automáticamente mi IDE me está marcando como si fuera un error lo que está aquí, ya que este valor no es una expresión JavaScript correcta. De hecho, es un string. Si yo quisiera que sea válido, debería colocarlo entre comillas, ¿sí? De esta manera le estamos asignando una string a este atributo src. Entonces, si yo actualizara, por ejemplo, aquí, podríamos ver que la imagen sigue funcionando, pero nosotros queríamos suponer que utilizábamos una variable del componente. Entonces, si yo acá coloco el nombre de la variable de la misma manera que aquí utilicé las funciones, podemos ver que sigue funcionando, ¿sí? La imagen se sigue mostrando correctamente, e inclusive si vamos al HTML podemos ver que el src toma el valor que nosotros hemos colocado en la variable. De hecho, si yo colocara, cambiara este valor, podemos ver que la imagen se rompe, ya que esta imagen 2, fíjense, picaflor, se rompe ya que esta imagen no existe. Entonces, eso nos muestra, nos corrobora que el valor que se está colocando aquí es justamente este de la variable que nosotros tenemos. De esta manera nosotros podemos, no solamente en el caso de src, sino también inclusive este valor alt podría ser también otra variable. O cualquier atributo, ¿sí? Cualquier atributo de un componente, ¿sí? En el ejemplo aquí tenemos, por ejemplo, el placeholder de un input. Este placeholder también podría ser una variable, también el type. Y cualquier atributo HTML, Angular lo va a saber actualizar siempre y cuando nosotros lo coloquemos entre corchetes. Esto es el bindeo a los atributos de los elementos HTML. Y para ustedes es bastante transparente ya el solo hecho de saber que el atributo existe, les permite saber que ustedes podrían modificar su valor de acuerdo a propiedades que tengan definidas en el componente que ustedes están desarrollando. Entonces, aprovechando un poco esto del bindeo, ¿sí? Vamos a quitar la imagen del picaflor y vamos a darle cierta interacción o mejorar un poco esta lógica de nuestro componente. Si ustedes recuerdan, el botón, el elemento HTML, tiene un atributo que es disable,
que cuando uno se lo asigna, el botón se deshabilita y al hacer clic, fíjense, yo estoy haciendo clic en este momento, el mismo ya no ejecuta, no emite el evento clic sobre el mismo, ¿no? Entonces yo voy a suponer que yo quiero que el atributo disable se coloque, sea true, pero cuando se cumpla una expresión, entonces podemos decir que counter sea mayor que 10. Es decir, que este contador que nosotros incrementamos, fíjense, el mismo está disable es igual a false, ¿sí? Por ahora, porque la expresión no se está cumpliendo y a medida que yo vaya incrementando el valor, cuando llegue a 10 va y llegue al 11, que es cuando la expresión se cumple, el mismo pasa a estar disable. Fíjese que inclusive el mismo en el HTML ya me aparece ahora el atributo, ¿sí? Ahí podemos ver algunas de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un formulario, podríamos habilitar o deshabilitar el botón de acuerdo a si el formulario que nosotros estamos desarrollando es válido o inválido. Tengo un ejemplo simple, pero nos muestra cómo este attribute building, ¿sí? El video de valores al atributo puede utilizarse. De esta manera, si bien en este caso estoy utilizando una expresión, yo también podría acá utilizar una variable, ¿sí? Algo como eh, variable, button, puedo dejar en false. Y podríamos decir algo como if this counter bigger than 10 y podemos decir que se ponen en true. Entonces yo lo que puedo colocar aquí es una variable y de esta manera cuando voy incrementando llego a 10 todavía está válido y cuando llego a 11 se deshabilita porque se cumple la expresión y mejor dicho, se cumple esta expresión, entonces este valor se vuelve true y esta propiedad se vuelve true, por lo tanto, el atributo disable es true y el botón se deshabilita. Entonces, hay otro ejemplo de cómo utilizando lo mismo. Si bien la expresión era más simple de esta manera, en la práctica puede ser más performante, como les había mencionado, que al hacer estas expresiones JavaScript se están ejecutando todo el tiempo. En el caso de esta comparación, no hay mucha diferencia entre tenerla en esta función o directamente en el HTML, pero quizás esto es mucho mejor visualmente en el código, es mucho más entendible saber que este botón se deshabilita cuando esta variable se vuelve true, porque por ahí podría pasar que ustedes quisieran deshabilitar el botón por otras circunstancias, no solamente cuando se llega a 10. Pero seguramente eso sucedería en una aplicación con mucha más complejidad. De todas formas, sirve el ejemplo para entender que ustedes pueden utilizar cualquier expresión, no solamente el valor de la variable, sino una expresión lógica. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el event building. Recuerden que esto se puede aplicar a cualquier atributo HTML y vamos a ir a medida que desarrollemos el curso viendo más aplicaciones de lo mismo para que ustedes entiendan cómo más lo pueden utilizar.